Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan de día, de noche, de tarde. Gracias por su preferencia realmente. Estamos siempre muy motivadas por sus mensajes y su buena vibra para este programa que lo hacemos con todo el compromiso social y con todo el corazón. Estaremos abordando el día de hoy, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. También tendremos la nota informativa de Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA. También contaremos con la información desde el Instituto para las Migraciones IMUMI y desde El Salvador con Radio Victoria. Con su nota semanal, muchos saludos compañeras hasta Cabañas y un fuerte abrazo. Nos vamos con una pieza musical, pero antes quiero recordarle los teléfonos en cabina de CIMAC Radio. Es el 55 35 08 47 61. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La desaparición forzada es cuando agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares arrestan, detienen o trasladan contra su voluntad y privan de la libertad a un individuo o a un grupo de personas en nombre del gobierno. El caso más famoso en México, el caso Ayotzinapa. La cifra total de desapariciones forzadas en el país es desconocida, sin embargo, hay denuncias desde los años 60 y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se estima que hasta 2023 hay más de 110,000 personas desaparecidas. Con base en el informe, 95,000 ocurrieron a partir de la guerra contra el narcotráfico desde el 2006, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas solo reporta un total de 354 víctimas entre 2006 y 2023. Cabe resaltar que de estos casos solo hay 36 sentencias. Jalisco es el estado con mayor número de desapariciones, aunque en la lista también se encuentran Estado de México y Guerrero. Ante la impunidad de este delito, organizaciones como familiares y amigos de las víctimas crean colectivos de búsqueda. Tal es el caso de Madres Buscadoras. En México existen más de 100. Un día para dar voz a aquellos que fueron silenciados. Erika Vázquez nos comenta. Desaparición forzada, una herida que cruza fronteras. La desaparición forzada es uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos. Ocurre cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado
o por personas que actúan con su autorización o apoyo, y se niegan a reconocerlo u ocultar su paradero. Este delito no solo arrebata la libertad, sino que vulnera el derecho a la vida, a la integridad y a la identidad, dejando una huella de dolor e incertidumbre que puede durar generaciones. Aunque muchas personas asocian este crimen con dictaduras del pasado, hoy sigue ocurriendo en todos los continentes. En América Latina, países como Argentina, Chile y Guatemala vivieron desapariciones masivas durante las dictaduras militares, mientras que en México y Colombia el fenómeno persiste, vinculado al crimen organizado, la corrupción y la represión contra los defensores de derechos humanos. En Asia, casos en Sri Lanka, Nepal, Filipinas y China evidencian un patrón de persecución política y represión de minorías. África no está exenta. Argelia, Egipto y Sudán han registrado desapariciones en contextos de protesta y conflicto, y en Europa y Medio Oriente, la guerra de la ex Yugoslavia y el conflicto en Siria han dejado miles de personas desaparecidas. Factores como la impunidad, la militarización de la seguridad, la estigmatización de las víctimas y los conflictos armados facilitan su continuidad. Las consecuencias son profundas. Familias rotas, comunidades marcadas por el miedo y sistemas judiciales debilitados. La búsqueda inalcanzable de las madres, hermanas e hijos se convierte en un acto de resistencia frente al silencio y la indiferencia. Para erradicar esta práctica, los estados deben prevenirla con leyes claras, garantizar la búsqueda inmediata, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y preservar la memoria histórica. La cooperación internacional y la solidaridad social son clave frente a la desaparición forzada y el silencio no es opción. Recordar y exigir justicia es un compromiso colectivo. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia y una familia que merece verdad, justicia y reparación. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. Saludos a usted que está pendiente del programa Las Moradas. A esta hora compartimos con ustedes la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. En El Salvador, la desaparición forzada no solo es un capítulo del pasado, es una herida que sigue abierta. Miles de familias siguen buscando a sus seres queridos, sin respuestas, sin justicia y con un silencio que duele más que el paso del tiempo.
Cada año, colectivos, organizaciones y familiares de víctimas exigen que el Estado reconozca oficialmente un Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Todas las organizaciones estamos unidas en pedir que se apruebe el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Está Probúsqueda, Comadres, Codefan, Comafac, Tutela Legal María Julia Hernández, Comafac, la CPDH, Madalena Lagadec, FESPAD, ¿verdad? Somos todas estas organizaciones que conformamos Promemoria Histórica. Se apruebe este día como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Esta es una lucha que se viene haciendo desde hace años. En las calles, la población tiene sentimientos encontrados. Para muchos, este reconocimiento es urgente y necesario, pues daría visibilidad a una realidad que el Estado ha intentado minimizar. Otros, sin embargo, opinan que las autoridades deberían concentrarse en resolver los casos antes que en declarar fechas conmemorativas. Bueno, yo digo que el Estado no le está dando cumplimiento a las víctimas, ¿verdad?, de la desaparición forzada. Todavía siguen en espera de todas estas personas desaparecidas, ¿verdad? Entonces, no le quiere dar el cumplimiento, no le está dando la protección que se debe de tener a cada una de ellas. Entonces, estamos mal en este país en el caso de las víctimas, ¿verdad? Creo que tiene que ser un día de compromiso de los estados, principalmente porque este es un fenómeno internacional. El desplazamiento forzado en nuestro país se ve por el tema de la violencia y no hay compromisos reales del gobierno. Ahora vemos también violencia del Estado, violencia de los cuerpos de seguridad del gobierno hacia mucha población joven. Pero la verdad es que mientras no haya voluntad política, las familias seguirán buscando en soledad. En El Salvador, la desaparición forzada no ha terminado. El dolor no está en los libros de historia, está en las calles, en las casas y en los corazones de quienes aún esperan que un día la verdad y la justicia sean más fuertes que el silencio. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. En México, ser víctima de desaparición forzada es que tu familia te busque por 8 años sin saber la verdad ni tener justicia. Es que las autoridades oculten. Esta es la verdad histórica de los hechos. Que luego se cansen de dar la cara por sus respuestas. Ya me cansé. Es que la incertidumbre sea tanta que duden si sigues con vida. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Pero aún en contra de toda estadística, ocasionalmente hay quienes vuelven. ¿Qué pasa con quienes regresan? ¿Dónde están las personas que sobrevivieron a la desaparición que el mismo Estado legitimó? Renata Villarreal tenía 19 años, ya era mamá y fue desaparecida junto con una amiga en Cancún, Quintana Roo por policías de investigación. Encerrada en un departamento, pasó los 4 días que le dieron un vuelco a su vida. Inés M. Michel sobrevivió al llamado halconazo tapatío, una serie de eventos ocurridos en Jalisco en junio de 2020 en el que autoridades desaparecieron a manifestantes que exigían justicia por Giovanni López, un joven que fue asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán. Marta Camacho tenía 7 meses y medio de embarazo cuando fue desaparecida junto con su esposo el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa. Ambos eran integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre y eso bastó para ser desaparecidos, custodiados y torturados en la 9ª zona militar.
A él lo ejecutaron. Ella vivió 49 días de terror. Ser víctima de desaparición forzada involucra el arresto, detención, secuestro, privación de la libertad por agentes del Estado o con su consentimiento. Se trata de una estrategia que a menudo es utilizada para infundir terror y en muchas ocasiones las víctimas son violentadas y torturadas. Como que tu vida le pertenece a otras personas, literalmente. No hablo solo de que te maten, no hablo como tu vida física, porque cuando estás viviendo eso, creo que lo que más quieres es que te maten, ¿no? Para dejar de sufrir lo que te están haciendo. Pero es el total control de tu vida en ese momento, de tus acciones en ese momento, de tus emociones y años después, ¿no? Yo voy a cumplir ya casi 13 años de esto y aún no logro sanarlo completamente ni ponerme de pie al 100%. Creo que los que fuimos torturados y que logramos sobrevivir a esas terribles torturas físicas, emocionales, psicológicas y de todo tipo, ¿no? De todo tipo, incluso hasta tipo de torturas científicas. Había compañeros a los cuales les inyectaban no sé qué, supuestamente para que hablaran. Pero volviendo al tema de mi esposo, pues fue cuando él no les daba lo que ellos querían, que era la información, él fue mutilado, te repito, él fue castrado y le aventaron sus órganos al pecho y me aventaban, ¿no? Y me decían que si mi marido tenía muchos huevos, pues ya no los tenía, ¿no? Sin embargo, durante ese proceso de tortura inimaginable, ni en las peores películas de terror he visto que suceda eso. Luego le dan un tiro de gracia. Las mujeres viven violencias distintas a la de los hombres. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres han considerado que las desapariciones de ellas a menudo están vinculadas con el género o involucran agresiones sexuales, trata o hasta feminicidios. Pues en la sexual creo que está la diferencia. A los hombres los torturan, sí hay obviamente tortura por penetración, pero a las mujeres en la mayoría de torturas sexuales, no solo en desaparición forzada, cualquier tipo de desaparición o violencia sexual, también hay pues mutilación, te meten objetos en la vagina o en el ano. Y no digo que en los hombres no lo haya, pero en lo de las mujeres es sí o sí. Y sé quiénes eran, sé quién era el médico que iba y nos daba una revisión para ver si aguantábamos otra tortura. Ese tipo fue la bestia que cuando transcurrieron 40 días de mi detención, desaparición, me abrió mi cuerpo para meter forceps y sacar a mi hijo sin que hubiera aseo ni volvió a coser. Entonces me abrió de la vagina hacia el ano y pues esa intervención animalesca se infectó de tal forma que para el 7 de octubre, que fue cuando me liberaron, yo ya estaba paralizada a la mitad y mi cuerpo despedía fétidos olores. Pues la grave infección no me daba muy pocas posibilidades de vivir. La desaparición forzada es una cadena de violencias a los derechos humanos. Quebranta la libertad, la seguridad, la justicia y el acceso a la verdad. Y es que una persona sometida a la desaparición forzada pierde toda protección ante la ley. Aun para quienes recuperan su libertad, las consecuencias suelen perdurar por mucho tiempo, y en algunos casos, toda la vida. A mí me golpeaban tanto, me golpeaban en la espalda, que por cierto hace
4 años me quitaron un tumor de 2 kilos entre corazón, pulmón, vena, tráquea y cava, con muy pocas posibilidades de vivir. Y fue un tumor que se me desarrolló justo por los golpes que me dieron en el medio de la espalda, era donde recibía yo los golpes. Obviamente yo me hacía un ovillo protegiendo pues la criatura que traía adentro. Yo cambié mi domicilio, empecé a adoptar como muchas estrategias personales de cuidado, de autocuidado, redes de apoyo, tomamos cursos de defensa personal, hasta la fecha sigo en defensa personal, diferentes estrategias. También creo que por el país en el que vivimos, no lo puedo atribuir solo al 5, pero sí como de replantear muchas cuestiones, muchas prioridades, ver en dónde te quieres mover, ver en dónde te sientes más segura, muchos cambios que tuve que hacer en mi vida. Creo que no hay ningún punto en mi vida en el que no haya afectado o no lo haya tocado. Obviamente mis relaciones amorosas fueron afectadas, mi vida sexual fue afectada, mi maternidad fue afectada, tuve desplazamiento forzado, me di cuenta que mi hijo ya iba a ser mayor de edad, que su vida se me fue. En el papel, el Estado tendría que promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando es el mismo Estado quien los viola? ¿Cómo subsanan su deuda? Entonces creo que esa particularidad de que tu agresor es el mismo Estado y el mismo sistema, pero ciertas personas que trabajan para ellas y aparte les pagan con nuestros impuestos. Es lo que hace esto un poco mucho más complejo que cualquier otro delito. En mi caso, pero es mi caso particular. No sé, no creo que todas las víctimas piensen como yo. La justicia y ver a quienes me hicieron eso en la cárcel no es parte de mi camino. En México, la desaparición forzada de personas se agregó al Código Penal en el año 2001 y apenas en 2017 se creó la ley en materia. Aún así, son pocos los avances y acciones para las sobrevivientes, quienes muchas veces siguen siendo invisibles. El 23 de septiembre del 2019 me dieron una disculpa pública. A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos. Eso no trajo para nosotros lo que es la justicia, que al final de cuentas es muy importante porque tenemos pues un compromiso de justicia, memoria, castigo a los culpables y medidas de no repetición. Que no hay protocolos para atender esto. Un compañero de 5 de junio Memoria siempre dice es que aparecimos y ya es como, bueno, entonces pues ya váyanse a su casa, ¿no? Pues ¿qué siguen haciendo acá? Porque siguen diciendo que justicia, porque pues no les pasó nada, ¿no? O sea, como si no fuera algo importante, como si no fuera algo que merece también atención. Yo creo que una deuda es primero reconocernos, escucharnos. Y justamente ayer subí un tweet que me la pensé mucho, en el que queremos ver nada más a quien no vemos. Y a quienes regresamos se nos vuelve a dejar de ver, ¿no? Y no digo que no es importante darle voz a las familias de desaparecidos, claro que sí. Y yo les acompaño y lucho de su mano por encontrar, ¿no?, a sus familiares. Pero en cuanto regresamos volvemos a ser invisibles. Y creo que eso también es un tema social. Ser sobreviviente de desaparición forzada es que el Estado te desaparezca y te dé la espalda mientras el resto de la sociedad te invisibiliza. Porque claro, en un país con más de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas, nos solemos olvidar de quienes regresan. Pero ellas existen y son escritoras, les gusta el cine y publican libros. Son historiadoras, economistas, han impartido su aprendizaje en las aulas y celebran con sus seres queridos. También están bailando salsa, jugando videojuegos o haciendo activismo en grandes organizaciones como Marea Verde México. Para mí el llamarme sobreviviente es como un mensaje de no me tiraron, ¿no? Es una palabra como de
de guerra en el buen sentido. De me quebraron, pero aquí estoy, ¿no? Y estoy luchando y estoy haciendo un cambio. Y la Renata adolescente activista que existía, pues ahora es más fuerte. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas para hacer un cierre del tema de hoy, que fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En México es uno de los grandes problemas que tenemos. Además es una deuda histórica porque desde hace mucho tiempo, a partir del 68, con la muerte de cientos y cientos de estudiantes que hasta el día de hoy no hay un número exacto de cuántos estudiantes fueron asesinados en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Entonces, eso podríamos marcar como un momento en la historia de México muy importante, y de ahí se empezaron a derivar muchísimas más. Eso no quiere decir que antes no hubo también, pero en México ha sido, y en América Latina es un tema constante de personas desaparecidas, forzadas a dejar su casa, a dejar su territorio, a dejar todo lo que incluye estar alrededor de su comunidad, y sobre todo estudiantes que son activistas, periodistas que realizan documentación verdadera, en fin, todo lo que tiene que ver con procesos de adquirir información que no está expuesta para los ciudadanos, todo lo que tenga que ver con hacer justicia, con hacer reportajes reales desde un punto social, tener un punto de vista diferente a la del Estado. Son personas perseguidas, son mujeres perseguidas, son mujeres desaparecidas, violadas, ultrajadas y después asesinadas. Y así tenemos cientos y cientos de casos o miles de casos en el territorio mexicano y latinoamericano. No hay país en América Latina donde no hayan o no exista un promedio de personas desaparecidas dentro de sus territorios, o la simple razón
que las captan para el trata de personas, para explotación. En fin, es terrible la situación que vivimos con las desapariciones forzadas en toda América Latina y en especial en México. Somos el primer lugar en pornografía infantil a nivel mundial, entonces imagínense cómo está la situación de la niñez y de los niños y niñas dentro del territorio mexicano. ¿Qué estamos dejándole al mundo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo tan mal que tenemos mentes tan pervertidas? ¿Qué nos están enseñando desde casa? ¿Qué estamos adquiriendo a través del internet? ¿Qué valores estamos intentando dejar a este mundo que se cae pedacito a pedacito? Qué bueno que existen asociaciones como la nuestra y como muchas otras en el mundo que luchan contra esta mafia internacional, pero en serio, si no hubiera hombres que la consuman, no existiría. Ahí hay una gran reflexión. No hay mercado cuando no hay demanda. Es esa la realidad que nunca se ve. Estamos en contra de la prostitución, pero la mayor parte de los hombres usa ese servicio, usa esa explotación y sobre todo la infantil. Es una oscuridad humana la que tenemos, impresionante. Nuestra alma está infectada de maldad y no queremos ver y no queremos darnos cuenta de que podemos ser personas de cambio, que podemos ser agentes de cambio, que podemos mejorar como personas, pero no queremos ver y giramos hacia el otro lado. Mientras nuestros niños y nuestras niñas y nuestras mujeres desaparecen sin dejar rastros y dejando huellas a familias que jamás vuelven a ser las mismas. Y aparte de que no vuelven a ser las mismas, el Estado, dependiendo del estatus económico que tenga esa persona, la van a buscar, y si no, no harán nada y le darán vueltas y vueltas hasta que la familia se canse sin encontrar ninguna respuesta, más que el silencio. Por eso existen este movimiento de madres que buscan a sus hijas desaparecidas, que es este grupo que va buscando por todo el territorio tumbas clandestinas, y han encontrado tantas y tantas y tantas en el norte del país. En terrenos baldíos, excavando, han encontrado huesos de la hija de no sé quién, y la hija por el ADN van identificando qué personas van encontrando. Es tan desgarrador y al mismo tiempo es tan esperanzador ver a estas mujeres organizadas, a tantos grupos de personas, de hombres y mujeres organizadas que se preocupan por alguien más que no es solamente su familia, por alguien más que no es la hija solamente suya, sino que se vuelven las hijas de todas. Y con esto cerramos el programa de hoy. Tenemos que mejorar nuestra conciencia. Cada persona que nos escuche debería de tomar un minuto al día para pensar un momento qué clase de persona soy para este mundo que nos pide a gritos la mínima responsabilidad ciudadana y los mínimos de valores para contribuir a algo bueno a la humanidad. Con esto cerramos. En controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Ha sido todo un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima y tómense un cafecito a nuestra salud. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.